Estimada profesora y compañeros, a través de este video haremos la presentación sobre el artículo Consumo de alcohol y pronóstico de fibrilación auricular. A continuación tenemos nuestra ruta de navegación mostrando los diversos tópicos a tocar a lo largo de ella. Antes de comenzar con la presentación y así poder entenderla de mejor forma, es importante definir ciertos conceptos claves, los cuales son tratados a lo largo de nuestro estudio. En primer lugar, encontramos la fibrilación auricular. Es la frecuencia cardíaca acelerada e irregular que puede aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones cardíacas. Su diagnóstico se hace principalmente en base a exámenes como el electrocardiograma o a través de un monitor Holter, que registra la actividad cardíaca por 24 horas. Sin embargo, también pueden utilizarse exámenes complementarios como ecocardiograma o un test de esfuerzo. En segundo lugar, tenemos el tromboembolismo, afección en la que ocurre el desprendimiento de un trombo, el cual queda alojado en un vaso sanguíneo, obstruyendo la circulación sanguínea. Puntajes CHAT. Es un sistema de estratificación de pacientes para determinar el riesgo clínico y la utilización de anticoagulantes orales. Por último, tenemos los BKA, que es una clase de fármacos antagonistas de la vitamina K. Reducen la coagulación de la sangre al reducir la acción de la vitamina K y se usan como medicamentos anticoagulantes en la prevención de la trombosis. ¿Por qué es importante este concepto? Ya que a muchos de los sujetos de nuestro estudio se encontraban consumiendo esta clase de fármacos. Para empezar, debemos definir el objetivo que tenía el estudio del artículo, el cual es evaluar el consumo de alcohol y riesgo a largo plazo de tromboembolismo y muerte entre pacientes con fibrilación auricular, mediante el análisis de datos. Es importante destacar que este estudio se basó en el análisis de datos y no en un ensayo clínico. Es decir, aquí no se evaluó algún tipo de tratamiento ni se realizó un experimento similar. ¿Por qué el alcohol? Nació el interés de los investigadores por el alcohol, ya que diversos artículos hablan sobre el daño que éste produce en el sistema cardiovascular. Entre ellos, un metaanálisis que llegó a la conclusión de que el consumo moderado a alto de alcohol estaba directamente relacionado con la fibrilación auricular, así como otros artículos mostraron que el consumo de alcohol presenta un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. De la misma forma explicada, podemos ver nuestro esquema al lado izquierdo de nuestra diapositiva, donde podemos ver que desde una no ingesta de alcohol a una ingesta de alcohol leve, moderada, es decir, de mayor a 8 bebidas por semana, y luego un consumo intenso, se relacionan el consumo leve y moderado con un menor riesgo de mortalidad cardiovascular, un consumo moderado e intenso con mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular, y también simultáneo a un consumo intenso, mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. Según nuestro objetivo, evaluamos pacientes, y en esta imagen se muestra un diagrama de flujo que nos indica la manera en la que se incluyó a estos sujetos en estudio. Los datos utilizados se extrajeron de un estudio de cohorte realizado en Dinamarca llamado Dieta, Cáncer y Salud. Se desarrolló entre 1993 y 1997. Contó con 57.053 participantes, de los cuales 27.178 eran hombres y 29.875 mujeres. De estos sujetos, 3.366 fueron diagnosticados con fibrilación auricular incidente luego de su inclusión en el estudio. Sin embargo, de estos, solo 3.107 fueron incorporados para la realización de este paper. En el cuadro de la derecha podemos observar las diferentes razones de la exclusión de los otros 259 participantes. ¿Cuáles fueron los métodos de estudio utilizados en el artículo? En primer lugar, la información detallada sobre la fibrilación auricular incidente, tromboembolismo y muerte, e información específica sobre la censura por emigración y muerte durante el seguimiento. Esta información fue obtenida de los datos que entregó el estudio Dieta, Cáncer y Salud, como dije anteriormente, y los datos también que entregaron el Sistema de Registro Civil Nacional junto con el Registro Nacional de Pacientes. Además, incluyó participantes que desarrollaron fibrilación auricular incidente durante el seguimiento. Esto se realizó para poder contar con un mayor control sobre los sujetos y de las distintas variables que debían manejar en el estudio. Todos los participantes completaron un cuestionario semi-cuantitativo, detallado de frecuencia de alimentos y bebidas al ingreso, y además 5 años después del ingreso a la cohorte. Es decir, la fuente de información de los datos fue autoinformada por los pacientes a lo largo de los 5 años. Podemos ver una frecuencia de la ingesta y el tipo de bebidas alcohólicas consumidas en el último año. El número de bebidas estándar por semana son 12 gramos de etanol, y se calculó sobre la base del contenido de alcohol supuesto en las diferentes bebidas
alcohólicas. Esto se realizó para así separar posteriormente a los sujetos según sexo, que veremos más adelante, y luego se realizaron subgrupos según cantidades de bebidas alcohólicas consumidas por semana. Los códigos ICD y ADC. Estos códigos fueron fundamentales, ya que a través de ellos se pudo obtener la información a partir de eventos como tromboembolismo o muerte en el Registro Nacional de Pacientes, lo que favoreció contar con todos los datos necesarios para la realización de este estudio. Como podemos ver, fueron 1.108 mujeres las que participaron en el estudio, las cuales se dividieron en 5 grupos: 45 abstemios, es decir, que no consumen bebidas alcohólicas, 601 mujeres que consumen menos de 7 bebidas alcohólicas por semana, 229 que consumen entre 7 y 13 bebidas, 110 que consumen entre 14 y 20 bebidas y 123 que consumen más de 20 bebidas alcohólicas por semana. En esta tabla podemos observar las características basales de las mujeres que participaron en el estudio, tales como la ingesta de alcohol por semana, años de seguimiento y años de los sujetos, todo expresado en porcentajes según los subgrupos. Las mujeres tienen una edad media de 67,8 años, con un seguimiento medio de 4,7 años y una ingesta semanal media de alcohol de 5,6 bebidas por semana. Alrededor del 21% tenían una puntuación CHAT de 1. Las mujeres no pueden puntuar 0, ya que un punto de la escala es ser mujer. Esto quiere decir que el 79% de las mujeres tenían un puntaje mayor a 1, en las cuales está recomendado el uso de anticoagulantes orales. Es importante considerar esto, ya que uno de los resultados a estudiar posteriormente fue la presencia de tromboembolismos. Sin embargo, la mayoría de los sujetos estaban consumiendo anticoagulantes orales. De igual manera, podemos observar esta tabla con las características basales de los hombres participantes en el estudio. Se estudió a 1.999 hombres, de los cuales 43 se declararon abstemios, 1.025 consumen menos de 14 bebidas alcohólicas por semana, 241 de ellos consumen entre 14 y 20 bebidas por semana, 234 consumen entre 21 y 27 y 456 hombres consumen más de 27 bebidas alcohólicas por semana. De igual manera que en la tabla anterior, se muestran datos como la ingesta de alcohol por semana, años de seguimiento y años de sujetos, todo expresado en porcentajes según los subgrupos. Los hombres tenían una edad media de 66,5 años, con un seguimiento medio de 4,9 años y una ingesta media semanal de alcohol de 12,5 bebidas. Alrededor del 25 de ellos tenían un puntaje CHAT, es decir, aproximadamente el 75% tenía un puntaje de 1 o superior, y en ellos estaba recomendado el uso de anticoagulantes orales. A continuación, podemos observar los principales resultados que se analizaron en el estudio mediante un esquema. En un comienzo se estudió la frecuencia del fenómeno tromboembolismo o muerte. Sin embargo, después se estudiaron estos resultados por separado. En aquellos sujetos que se presentó un tromboembolismo y a partir de ello resultó la muerte del sujeto, no se consideró el resultado muerte, sino el de tromboembolismo. Destacar que los fenómenos de tromboembolismo fueron designados en sujetos con un accidente cerebrovascular isquémico y en aquellos que se presentaron un tromboembolismo arterial. Es importante mencionar que para estos resultados se confió en los resultados diagnósticos de los centros hospitalarios y no se descarta que algún sujeto pueda haber sufrido una de estas consecuencias y no fue registrado o bien fue mal diagnosticado. Estos datos se obtuvieron, como mencionamos antes, del Sistema Nacional de Registro Civil y del Registro Nacional de Pacientes, lo que simplificó la extracción de estos datos y permitir así una investigación con mayor validez y en menor presencia de sesgos. Luego de lo mencionado, procederemos a observar los diferentes resultados que se obtuvieron en el estudio. En la siguiente tabla podemos observar el cociente de riesgo en un intervalo de confianza del 95% para tromboembolismo y muerte, según la ingesta de alcohol para mujeres con fibrilación auricular incidente. El cociente de riesgo se define como el riesgo relativo de que ocurra el evento en un grupo del ensayo en relación a otro durante toda la duración del ensayo. En este caso, se tomó como referencia a aquellos sujetos que consumían menos de 7 bebidas alcohólicas por semana. Podemos observar que ninguno de los cocientes de riesgo para tromboembolismo o muerte, o solamente muerte, son estadísticamente significativos. A diferencia del cociente de riesgo que se presentó en el resultado tromboembolismo para aquellas mujeres que tenían una ingesta mayor a 20 bebidas alcohólicas por semana, donde presentaba un valor de 2,78, el cual se considera estadísticamente significativo, como podemos observar en aquel círculo que está
destacado en azul. Estos valores fueron calculados usando una regresión de Cox y posteriormente ajustados para aquellos sujetos con tratamiento con antagonistas de vitamina K, ajustado también para los componentes CHAT y también ajustados por las frecuencias de ingesta de bebidas alcohólicas. De igual manera, podemos observar los cocientes de riesgo en el mismo intervalo de confianza para tromboembolismo y muerte según la ingesta semanal de alcohol para hombres con fibrilación auricular incidente. Sin embargo, aquí los resultados fueron distintos. El grupo que se usó de referencia fue aquel que presentaba una ingesta de menos de 14 bebidas alcohólicas por semana. En el resultado, tromboembolismo o muerte, podemos observar que hubieron cocientes de riesgo estadísticamente significativos, tanto para hombres abstemios como para aquellos que presentaban una ingesta mayor a 27 bebidas alcohólicas por semana. Luego, al analizar los dos fenómenos por separado, se puede observar que para tromboembolismo no hubo ningún grupo con resultados significativos, no así para el resultado muerte, donde nuevamente fueron aquellos hombres que consumían más de 27 bebidas alcohólicas los que presentaron un cociente de riesgo estadísticamente significativo de 1,4. De esta manera, podemos observar que tanto para hombres como para mujeres se presentaron riesgos significativos para aquellos que tenían el máximo consumo de bebida alcohólica. La diferencia radica en el que el principal evento de riesgo para las mujeres fue el tromboembolismo y para los hombres fue la muerte. En estos gráficos podemos observar un análisis continuo de la ingesta de alcohol y el riesgo de tromboembolismo y muerte. Aquellos que se encuentran arriba son los resultados de los hombres y aquellos que están abajo los de las mujeres. Podemos observar que en el eje Y de los gráficos se encuentra el cociente de riesgo, que como mencionamos anteriormente, equivale al riesgo relativo de que ocurra un evento, en este caso tromboembolismo o muerte, en un determinado grupo. Lo importante del cociente de riesgo es que evalúa este riesgo relativo durante todo el seguimiento, y no tan solo en un momento del estudio. Mientras que en el eje X se observa la cantidad de bebidas alcohólicas consumidas por semana. Uno debe fijarse en la línea del medio de los tres, en cada gráfico, ya que esta es la que nos indica la razón de riesgo. En el caso de los hombres, podemos observar que hubo un aumento en el riesgo para el resultado tromboembolismo o muerte, cuando el consumo era mayor a 30 bebidas por semana. Pero al ver los resultados por separado, podemos observar que es en el resultado muerte donde al sobrepasar las 30 bebidas por semana, la curva tiene un comportamiento similar, por lo que podemos atribuir a este resultado la significancia. Por otra parte, en el caso de las mujeres, podemos observar que para el fenómeno tromboembolismo o muerte no se presentó un aumento del riesgo. Es más, luego de las 30 bebidas, el riesgo comienza a disminuir, algo similar a lo que ocurre en el resultado solo muerte. Por el contrario, para el fenómeno tromboembolismo, podemos observar que el riesgo se dispara luego de las 20 bebidas alcohólicas por semana. Estos datos nos muestran los mismos resultados que pudimos ver en las tablas mostradas anteriormente. Respecto a la discusión del estudio, entre las mujeres, los sujetos con una ingesta superior a 14 bebidas por semana tenían el mayor riesgo de tromboembolismo o muerte después del ajuste por factores de riesgo de accidente cerebrovascular conocidos, mientras que los abstemios no tenían mayor riesgo para ninguno de los dos resultados. En general, el mayor riesgo observado entre los hombres se dio principalmente a la muerte, mientras que el mayor riesgo entre las mujeres que consumían alcohol en exceso se debió al tromboembolismo. Un ajuste adicional de la frecuencia de la ingesta indicó que el patrón de bebida era más importante para las mujeres, ya que las medidas de asociación cambiaron para las mujeres, pero no para los hombres. Se descubrió que entre los hombres con fibrilación auricular, los abstemios y los consumidores excesivos, es decir, aquellos que consumen más de 27 bebidas alcohólicas por semana, tenían el mayor riesgo de tromboembolismo o muerte, incluso después del ajuste por factores de riesgo de accidentes cerebrovascular bien conocidos utilizados en las guías actuales. Esto confirmó la hipótesis de los investigadores, la cual planteaba que abstemios y consumidores excesivos presentarían el mayor riesgo. Además, se observó que el principal riesgo para los hombres era la muerte. Es importante mencionar que esta no se dio ni por cáncer ni por sangrado fatal, ya que podían ser factores confundentes a la hora del análisis de los datos, y en los casos en que esto se dio,
los datos fueron censurados. A continuación, se encuentran las fortalezas que presentó el estudio. Entre ellas se encuentran un valor predictivo positivo mayor al 92% para diagnóstico de fibrilación auricular. Recordemos que gran parte del estudio se basa en el análisis de datos, por lo que los diagnósticos son de vital importancia para la validez del artículo. El valor predictivo positivo, en palabras simples, hace referencia a la probabilidad de que siendo diagnosticado de tal manera una persona, ésta efectivamente posea la enfermedad, por lo que un 92% es un buen indicativo. Como también es el caso de los diagnósticos de accidente cerebrovascular, los cuales tuvieron un valor predictivo positivo de diagnóstico superior al 80%. Otro aspecto a destacar es que los participantes fueron seguidos en registros nacionales con pérdidas muy limitadas durante el seguimiento. Esto favoreció la recopilación de datos y evitó que ninguno de estos no se tomara en consideración. También se minimizó el riesgo de cambio de conductas evaluando el consumo de alcohol más cerca, pero antes al primer diagnóstico de fibrilación auricular. De esta manera se pudo controlar de mejor forma a los participantes y a qué subgrupos deberían pertenecer ellos según la cantidad de bebidas alcohólicas que ingirieron por semana. Por último, el eje del tiempo era el tiempo desde el diagnóstico de fibrilación auricular y, por lo tanto, estaba estrechamente controlado. Asimismo, aquellos que estaban diagnosticados con fibrilación auricular antes del estudio no fueron tomados en consideración ya que no se poseía total control sobre sus conductas. De igual manera, este estudio presentó ciertas limitaciones. Entre ellas, y una de las más importantes, es que todos los datos respecto a conductas fueron autoinformados, por lo que algunos pacientes con fibrilación auricular pudieron haber sido mal clasificados, lo cual afectaría los resultados del estudio. También, las diferencias entre resultados entre sexos podría corresponder a diferencias en el estilo de vida, las cuales no se tuvieron en cuenta en el presente análisis. Además, los consumidores excesivos de alcohol probablemente también estén asociados con otros factores de riesgo de estilo de vida para tromboembolismo. Recordemos que la mayoría de los sujetos en el estudio poseían una edad superior a los 60 años, donde es común que existan patologías concomitantes que puedan causar daños a la salud de las personas. Otra limitación fue que pudo haber ocurrido cambios de conducta respecto al consumo de alcohol, lo que provocaría que los sujetos pasen de un subgrupo a otro. Este aspecto tampoco fue considerado. Por último, no se diferenció entre subtipos de fibrilación auricular, que pueden de igual manera haber diferido entre los distintos subgrupos respecto al consumo de alcohol. Es importante mencionar las implicancias clínicas que puede tener a futuro este estudio. Para ello, es fundamental que se realice la confirmación de más estudios similares a este y que sean en distintos grupos étnicos y a distintas edades. Esto, junto con la ingesta de alcohol autoinformada en pacientes con fibrilación auricular incidente, podrían ayudar a identificar sujetos potencialmente con alto riesgo de eventos tromboembólicos y muerte una vez diagnosticados con fibrilación auricular incidente. En el estudio se menciona que ya están en proceso de aprobación dos fármacos del tipo anticoagulantes y en los cuales el alcohol no estaría contraindicado ya que no afectarían el mecanismo de estos. De confirmarse y que salgan al mercado, favorecería de igual manera la confirmación de los estudios, ya que podrían demostrar si es el alcohol o no uno de los principales factores que pueden causar tromboembolismo o muerte en sujetos con fibrilación auricular incidente. En este estudio se llegó a las conclusiones de que el alto consumo de alcohol predice tromboembolismo o muerte incluso después de tener en cuenta los factores de riesgo clínico recomendados por las guías actuales. Además, el alto consumo de alcohol puede ayudar a identificar a los pacientes con fibrilación auricular con un mayor riesgo de tromboembolismo o muerte que podrían ser el objetivo de las estrategias de prevención de accidente cerebrovascular y cardiovascular. En esta diapositiva podemos observar la bibliografía que se utilizó para la formación de esta presentación. A modo de nexo, tenemos la tabla de los puntajes CHA2DS2-BASC, la cual nos muestra cómo se estratifican los pacientes,
según ya sea la presencia, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, edad mayor a 75 años, etc. El sexo femenino de por sí ya se considera como un punto para esta escala. Luego, según todo este puntaje, se le atribuye un puntaje al paciente y según ese se indica el tratamiento más indicado, preferentemente con el uso de anticoagulantes. Ahora procederemos a responder las preguntas que se nos fueron enviadas. En primer lugar, es importante mencionar que la información que utilizamos para responder estas preguntas fue encontrada en distintas bibliografías. La primera pregunta fue: ¿cómo afecta el consumo de alcohol a la fibrilación auricular? Se evidenció que el alcohol afecta el sistema cardiovascular principalmente a través de dos mecanismos, los cuales pueden estar relacionados con la fibrilación auricular. El primero es que el alcohol provoca una disminución de la contractibilidad. Esto se explica ya que a mayor concentración de etanol en la perfusión del corazón, mayor es el efecto de la contractibilidad. Esto se fundamenta por la disminución del proceso excitoconductor al interferir en la liberación y captación de calcio por el sarcolema y el retículo sarcoplasmático, procesos fundamentales que se relacionan con la capacidad de contracción. El otro mecanismo, y que puede estar más relacionado a la fibrilación auricular, es la alteración del ritmo cardíaco. Esto se explica ya que el consumo moderado a intenso de etanol produce taquiarritmias rítmicas. Esto se evidenció ya que en un tercio de los pacientes ingresados a urgencia con presencia de fibrilación auricular afirmaban haber ingerido grandes cantidades de alcohol en las horas previas. Además, la sobreingesta de alcohol puede retrasar la conducción de estímulos y favorecer el mecanismo de taquiarritmias por el fenómeno de reentrada. Estos mecanismos podrían explicar la relación entre la fibrilación auricular y el consumo de alcohol. La segunda pregunta que se nos realizó fue: ¿cómo se diagnostica la fibrilación auricular? Si bien la fibrilación auricular se puede diagnosticar de diferentes maneras y a través de distintos exámenes, el principal examen para la confirmación de esta es el electrocardiograma, en el cual, en presencia de un paciente con fibrilación auricular, se puede evidenciar una frecuencia cardíaca de 400 a 700 latidos por minuto. Además, se encuentra que las ondas F son de menor tamaño y duración que en un estado normal del paciente. Una fibrilación auricular puede ser difícil de diagnosticar en derivaciones periféricas o en momentos del trazo del electrocardiograma. No obstante, en derivaciones precordiales derechas las encontramos con mayor claridad. También en pacientes con fibrilación auricular, los complejos QRS tienen morfología normal, excepto cuando existe una interrupción completa en la transmisión de impulsos procedentes de las aurículas a ventrículos. Esta fue nuestra presentación. Muchas gracias.